José de San Martín, el general y la niña. Autora Laura Ávila, editorial Norma. Capítulo 9. Londres. Londres era inconmensurable. Así lo entendió Mercedes, que no terminaba de cerrar la boca del asombro que le causaban aquellos edificios altos, esas calles adoquinadas tan prolijas, la iluminación pública, los coches lujosos y la gente elegante. Se sentía una completa extranjera, más aún con los vestidos sin gracia que le había regalado San Martín. Su padre notó que no le gustaban para nada en el carruaje que los llevó de Southampton a la gran capital inglesa, porque la niña se cubrió todo lo que pudo con su mantilla. La sencillez es una forma de belleza, Mercedes, le dijo, para conformarla. Ella apenas sí lo miró. Estaba furiosa con él desde el episodio de las chicas del bar. La diligencia aquella devoraba las distancias. Cuando pararon a comer en una de las postas que jalonaban el camino a Londres, ella no pudo terminar su pollo porque el cochero hizo sonar la corneta y tuvieron que volver al viaje con la comida en la garganta. Llegaron matando caballos, pero bien valía la pena el trajín. La ciudad era hermosa, y hermosa también la casa que les había encontrado Parisien en un edificio de 4 pisos, justo frente al Regent's Park. ¡Qué alegría, Eusebio!, dijo Mercedes. ¿Nos vamos a quedar a vivir acá? Eusebio miró a San Martín y no dijo nada. El general lo mandó a desempacar sus cosas y se acomodaron en uno de los pisos. La casa tenía muebles muy parecidos a los de los Escalada. La cama de su cuarto contaba con dosel, había un ropero espacioso y una cómoda con espejo, idéntica a la que había en el aposento porteño de la abuela. Mercedes sintió que por fin había terminado tan largo viaje. Suspiró feliz y se tiró de espaldas en el colchón. Los siguientes días se pasaron en conciliábulos con muchos visitantes que venían a rendirle honores a su padre. Uno de ellos se llamaba Peter Heywood y era comodoro. Su mujer, Mrs. Heywood, parecía muy simpática. A Mercedes le regaló una muñeca de pasta igual a la que ella había tirado por la borda durante su viaje. Se entretuvo en enseñarle palabras sueltas en inglés, mientras su marido y San Martín recordaban viejos tiempos. La estadía del libertador americano causaba sensación en Londres. Hasta hubo periodistas que quisieron entrevistarlo y un general inglés se ofreció para escribir sus memorias. San Martín, en la medida de lo posible, esquivaba los honores. Eusebio, sin embargo, estaba orgulloso de su general y le gustaba que lo reconocieran por las calles. Por supuesto, no todo el mundo lo quería. Algunos diplomáticos enviados de Buenos Aires a Inglaterra se encargaban de ensuciarlo y contar mentiras acerca de su codicia y su fiebre de poder. Su amigo Tomás Guido le escribía anunciándole las novedades de América. El Perú se encaminaba a los tropezones hacia una libertad concreta, pero en las Provincias Unidas no se lograba la estabilidad política. Buenos Aires se separaba cada vez más de los pueblos del interior. Deprimido por tanta noticia ingrata, el general quiso despejarse. Le propuso a Mercedes ir al teatro. Le dijo que eligiera su mejor vestido y Mercedes decidió ponerse el que le había regalado su abuela Tomasa, pero le quedaba grande todavía. Resignada, iba a sacárselo para enfundarse en el adefesio color gris que su padre le había dado para Reyes, pero San Martín la detuvo con un gesto. Rebuscó entre su equipaje y encontró una cajita de cuero repujado con un agujero que parecía de bala en uno de los costados. La abrió y ella se acercó desconfiada. Adentro había ovillos de hilo, agujas, tijera y dedal. Era un costurero. A ver, levanta los brazos. Con una inusitada pericia, San Martín le hizo 2 puntadas de hilván a los costados. A ver, diabla, ahora dámelo. Ella se cambió el vestido y se lo entregó, divertida sin querer, viendo cómo él tomaba la guía del hilván para arreglárselo. Le hizo entrar por los costados
con un primor que no tendrían las mejores costureras de Buenos Aires. ¿Dónde aprendió?, quiso saber Mercedes, intrigada. San Martín cortó el hilo con los dientes. En el ejército. Allí no había nanas ni sirvientes. Venga, prueba ahora. El vestido le quedó impecable. Mercedes resolvió perdonarle todas sus injurias a San Martín, especialmente cuando la llevó al mejor teatro londinense a ver una obra de Shakespeare. A ella, más que la función, la divirtió el hecho de que mujeres y varones compartieran las plateas, porque en el Coliseo de Buenos Aires el público se sentaba separado por sexos. Una indescriptible alegría le embargó. El mundo era hermoso y ella iba a vivir en él con su padre. Lo tomó del brazo con una felicidad tan espontánea que a San Martín le dio un brinco el corazón. Se tocó el pecho. Los afectos siempre lo agarraban desprevenido. Cuando salieron del teatro, la llevó a tomar helados en copa a un café que estaba abierto hasta muy tarde. Mercedes nunca había probado helado. Se sintió en la gloria. «Me hace frío en la cabeza, tatita». Era la primera vez que lo llamaba así. Él tragó saliva. «Mercedes», le dijo despacio, tomándola de la mano. Ella lo miró con la inocencia de sus 7 años estampada en la cara. San Martín le sonrió, un poco confuso. «Escucha, ¿recuerdas a Mrs. Haywood? ¿La señora que me regaló la muñeca?» «Sí, la misma». Él pensó muy bien sus próximas palabras. «Irás a pasar unos días con ella hasta que te consiga un colegio». Mercedes abrió bien grande los ojos. «¿Qué?» «Sí, ella misma ha sido institutriz y sabrá cuidarte bien hasta que entres en el internado». Mercedes no lo podía creer. «¿Qué es un internado? ¿No voy a vivir con usted?» San Martín volvió a tragar saliva y negó lentamente con la cabeza. «No, yo tengo que lograr que reconozcan la independencia del Perú y la de las Provincias Unidas. Tengo que afanarme mucho para encontrar aliados, recursos». Mercedes se zafó de su contacto y le dio un manotazo a la copa de cristal. El helado se derramó por la mesa y manchó su vestido recién arreglado. «Niña, pórtate como Dios manda», le ordenó San Martín. Caminaron los dos callados y mustios por las calles londinenses, que a esas horas se habían llenado de niebla. Mercedes estaba tan dolida que ni siquiera podía llorar. San Martín trató de acariciarle la mejilla, pero ella se apartó. «No seas arisca, te mando para que tengas la educación que yo no tuve». Mercedes reprimió un sollozo. San Martín quiso darle un abrazo, pero ella lo empujó con toda la fuerza que tenía. Cuando llegaron a la casa, Mercedes se acostó sin desvestirse y se durmió sin rezar. Al día siguiente, Eusebio le preparó el equipaje y le regaló un muñequito de madera que había tallado para ella. «Es la gran serpiente, niña, ella la va a proteger». Mercedes guardó la talla en el tocador que le había dado doña Tomasa. Cuando llegó a la casa de Mrs. Haywood, la mujer le compró las cartillas y el uniforme y la anotó en el Hampstead College, un internado para señoritas, con el nombre de Mercedes Tomasa Escalada, para protegerla de la fama de su padre, tal como le había encargado el general. Capítulo 10. La dueña de la cama número 10. Mercedes se despertó con el cuello rígido. No entendía cómo dormían las otras con esas almohadas tan duras. Ella sufría toda la noche, incómoda, pero sus 8 compañeras de cuarto amanecían descansadas, lo más campantes con esas caras de leche lavada. Era el 3er día que vivía con ellas y no les entendía una palabra, ni a ellas, ni a las maestras, ni a la mujer de la campana. Se levantó en puntas de pie y corrió la cortina. Un patio desangelado y triste sin sol no le dejó adivinar qué hora era. Se volvió a la cama, fregándose el cuello dolorido. Pensó que en Buenos Aires su abuela Tomasa le hubiera untado una pomada de azufre para aliviarla. Se tapó la cabeza y lloró en silencio hasta que la campana sonó y despertó a sus compañeras. Las 8 se levantaron de un salto y se abalanzaron sobre las jofainas del cuarto. Había solo 2 y todas querían usarlas primero. Se lavaron la cara, las orejas y el cuello, se secaron cada una con su toalla, se peinaron
y se vistieron muy rápido con el uniforme marrón del internado. Mercedes se animó a salir de la cama. Al verla caminar con el mentón alzado por la contractura, Minnie se le rió en la cara. "She's a bloody wood doll". Las otras se rieron con Minnie. Mercedes las ignoró y se lavó como pudo. El agua estaba usada, llena de mugre y jabón, pero no había más en la jarra. Las chicas hicieron sus camas. Miss Stevenson entró con la Biblia entre las manos. Era una mujer alta, muy flaca y erguida. Parecía una langosta con anteojos. Las alumnas se calzaron sus cofias y se formaron cada una al lado de su lecho. "Good morning, beloved pupils", dijo Miss Stevenson. "Hurry up to the prayer room". Las alumnas salieron del cuarto en fila. Mercedes se quedó sentada en su cama revuelta a medio vestir. Miss Stevenson se le acercó y le chasqueó los dedos delante de la cara. "Hurry up, Mercy. Early bird catches the worm". Era inútil. Mercedes no tenía ni pista de lo que le estaba diciendo. Miró las camas tendidas de sus condiscípulas. Las mantas estaban lisas y perfectas. Solo una de las camas, la 10ª, no tenía cobijas. Nadie dormía allí, por lo menos desde que Mercedes había llegado al colegio. ¿Quién sería la dueña de la cama número 10? "Come on, girl", la retó Miss Stevenson. Mercedes suspiró y se puso como pudo el uniforme. Era la más chica del internado. Su compañera más cercana en edad, Minnie, tenía 10, pero era una de las que más la molestaba. Miss Stevenson se cansó de esperar a Mercedes y la ayudó a peinarse y a calzarse las botas marrones. Parecían botas de soldado. Mercedes las odió, casi tanto como odiaba a San Martín por haberla traído a ese lugar espantoso. Cuando pasaron frente al espejo de la sala de visitas, Mercedes casi no se reconoció. El pelo atrapado en la redecilla, el vestido de expósita y la cofia. Parecía una novicia de las monjitas catalinas. En la sala de rezar estaban ya sus compañeras leyendo en voz alta sus textos de oración. Su forma de rezar era distinta a la que Mercedes conocía. No se hacían la señal de la cruz. Ella no rezó, porque no la dejaban hablar en castellano, por eso todo el día se la pasaba en silencio. No les gustaba el potaje de avena que daban de desayuno, ni la carne hervida del almuerzo, pero no la dejaban comer nada fuera del menú del colegio, ni las clases de historia ni la de buenas maneras. La única materia que disfrutaba era dibujo, porque por lo menos ahí podía expresarse. Ese día agarró la carbonilla y dibujó a su manera la quinta de los Escalada, a su abuela Tomasa y a Eusebio. No le salían como ella quería. Recordó lo bien que sabía dibujar su padre y cómo le había enseñado a leer en el barco, y se llenó de furia. "Me enseñó de balde. Acá sus lecciones no me sirven para nada". Se puso tan tensa que quebró en dos la carbonilla. A la semana de su estadía en el Hampstead College llegó una chica nueva. En realidad era nueva solo para Mercedes, porque las demás ya la conocían del año anterior. La chica se llamaba Justine y tenía 11 años. Era morena, robusta y bien formada. Lucía una mata de cabellos renegridos y enrulados que Miss Stevenson le obligó a recogerse sobre la nuca. Parecía una diosa mitológica. Las más grandes le hicieron lugar enseguida en la mesa comunitaria. Minnie, que masticaba una tostada, revolvió la mirada hacia el techo. "Oh, we were very well without the Gorgon", murmuró. Justine se levantó, le quitó la tostada a Minnie y la tiró al piso. Después le clavó el taco de su bota hasta hacerla polvo, mirándola fijamente para ver si la otra se animaba a protestar. Pero Minnie se quedó callada. Mercedes tuvo un ataque de alegría que le duró toda la cena. Por fin, alguien le marcaba los puntos esa insoportable de Minnie. Estaba tan feliz que cuando llegaron las oraciones de la noche y le tocó el turno de rezar, no tuvo problemas en hablar en su idioma. "Dios Todopoderoso, que no se me peguen las mañas de estas inglesas malditas. Amén". Sus compañeras se rieron como bobas, sin entender. Solo Justine la estudió en silencio, con sus ojazos color café. A la hora de dormir, fue ella la que ocupó la cama número 10.
Las monitoras se fijaron que estuvieran todas acostadas y se llevaron las velas. Mercedes agarró el muñequito de madera de la gran serpiente que le había regalado Eusebio y lo acostó junto a ella como hacía todas las noches para no tener miedo. Luego empezó a luchar contra la almohada, tratando de esponjarla un poco. Le pegó un par de puñetazos, giró muchas veces en la cama y al fin la tiró al piso y se tapó hasta la cabeza. Allí, acurrucada bajo las mantas, la volvió a atrapar la nostalgia. No entendía cómo se había dejado convencer para irse de su casa. Estaba enojada, con ella, con su padre y hasta con la boba de mamita porque se había muerto. Para aliviarse, mordió con fuerza el borde de la frazada. Tenía gusto a oveja. En eso estaba cuando sintió que alguien le agarraba un tobillo. Mercedes se hizo un bollo, asustada. Asomó la cabeza entre las sábanas y vio que la dueña de la cama, número 10, estaba agazapada frente a su cabecera. Le pasó una almohada bordada, mullida y fragante. «Es muy cómoda para dormir», le dijo en perfecto español. Capítulo 11. New Life. Todos los recreos hablaban en castellano, solas las dos bajo el roble del patio para que nadie las oyera. En esas charlas susurradas, Mercedes se enteró de que Justine en realidad se llamaba Justina y que era tan americana como ella. «Mis padres se fueron por problemas políticos», le explicaba a Mercedes. «Creo que mi padre también, aunque a veces habla de volver a América». Justine movió sus rizos con pasión. «Está loco. Yo ya no quiero regresar. Londres es la capital del mundo». «¿De qué vive tu padre?», preguntó Mercedes, curiosa. «Padre es comerciante. Madre se encarga de la casa y organiza reuniones para los emigrados». «¿De qué parte de América eres tú?» «De Buenos Aires», dijo Mercedes. Justine hizo una mueca de desagrado. «Qué lástima. Pero bueno, tú no tienes la culpa». Justine sacó un puñado de guindas confitadas, eligió las mejores para ella y el resto se las ofreció a Mercedes. Siempre tenía golosinas que entraba al colegio de contrabando, porque a ella venían a visitarla todos los domingos. «¿Y tu padre?», le preguntó Justine. «¿A qué se dedica?». Mercedes se atragantó con las guindas confitadas. No sabía bien qué contestarle a su amiga. ¿General? ¿Gobernador? ¿Revolucionario? Por suerte Justine siguió hablando sin esperar su respuesta. «Es bueno que hayan emigrado. Vivir en América es difícil para los buenos españoles». «Nosotros no somos españoles», dijo Mercedes. Justine la miró desconfiada. «¿Tu padre no será un rebelde? ¿Un aliado del impío de Bolívar?». Mercedes negó rápidamente. «No, Bolívar y él no entraban en América». Justine suspiró y guardó el resto de sus golosinas. «Ni sé para qué hablo de América, es un tema deprimente. ¿Quieres ver mi álbum de estampas?». Mercedes aceptó contenta. El tiempo fue pasando. Las primeras palabras que aprendió Mercedes en inglés fueron insultos hacia Minnie, pero con el correr de los meses su nivel mejoró. Se hicieron muy amigas con Justine. Juntas jugaban al aro, compartían el pudding de la merienda y se defendían de las agresiones de las otras. Mercedes ganó una reputación de buena alumna y como recompensa a sus esfuerzos, Miss Stevenson la dejó estudiar música y francés. Su vida se fue ordenando, llenándose de nuevos saberes y experiencias, pero en secreto Mercedes añoraba los cuidados de su abuela Tomasa, el apodo con el que ella la llamaba. Los días felices en Buenos Aires, la falta de horarios, el idioma, a Eusebio y hasta al corazón de carámbano de su padre. A él también lo extrañaba increíblemente y le hubiera encantado verlo. Se cansó de esperarlo los domingos de visita. Cuando llegó Navidad, las internas regresaron a sus hogares a pasar allí las fiestas. Pero a Mercedes nadie vino a buscarla. «Te presto mi manguito usado, Mercy. Está manchado de jugo, pero igual te puede abrigar», le dijo Justine antes de irse. Mercedes se despidió de ella con lágrimas en los ojos y se quedó sola con la mujer de la campana, una escocesa católica que le cantó villancicos y le cocinó pan de jengibre. Como las maestras no estaban en el internado, nadie la retó por pasar el tiempo con la servidumbre, porque no alentaban esos tratos.
Lo mismo le pasó en las Pascuas. Se quedó sola con la monitora de turno. La primera tarde primaveral del año 1825 la alegró muchísimo. Estaba jugando bajo el roble del patio cuando la monitora la mandó llamar. Mercedes se cambió el vestido de entrecasa por el uniforme y se presentó en el locutorio. Ahí estaba su padre. No era día de visita, pero ahí estaba San Martín. Lo encontró mucho más flaco que cuando lo había visto por última vez. Siempre llevaba su capa negra cruzada sobre el hombro y ese aire de misterio que la atrapaba sin querer. «Good morning, beloved father», murmuró. La reacción de San Martín fue impensada. La tomó entre sus brazos y la besó en la mejilla. «Estás hecha una señorita». Mercedes se zafó y se limpió el beso con el dorso de la mano. De repente se agolpó en su corazón toda la furia que había reprimido para adaptarse. «¿Dónde está Eusebio?», preguntó, retornando a su hostilidad más indiana. San Martín la invitó a sentarse a la mesita de recibir. «Eusebio está en Bruselas, Mercedes». «¿Eso es un internado también?», se escandalizó ella. «No, es una ciudad de Bélgica. Estamos preparando una casa de campo». Mercedes se rascó el antebrazo desconfiada. «Bélgica es otro país». «Sí. Londres es muy caro para este soldado. La casa será cuartel provisorio hasta que cambien las cosas en América». Mercedes lo miró a la cara, confundida. ¿Realmente quiere volver a América? San Martín suspiró. Todo lo que levantamos estos años se lo está llevando el diablo. Chile y Perú ahí van, pero son las Provincias Unidas las que me preocupan. Quizá yo deba emprender un viaje de regreso. Se refregó la cara como hacía siempre que se ponía nervioso. Lo único que me consuela es verte más compuesta, más crecida, con tu educación encaminada. A Mercedes le temblaron los labios. Necesitaba explicarle lo que le había pasado todos esos meses, pero ahora que lo tenía enfrente no le salían las palabras. «Ellas se rieron de mí, tatita. Son herejes. En el fondo no les gusto. Les parezco una zafia». San Martín se quedó mudo. De repente le vino el recuerdo de sus días en la escuela de primeras letras, cuando vivía en Málaga. Era un indiano, y los chicos se reían de su acento y de su color de piel. Se vio a sí mismo con sus libros atados con una cuerda y sus zapatos arreglados por el zapatero de la calle del Pozo Dulce. Si bien don Juan, su padre, era capitán del ejército español, no había hecho una gran fortuna. Lo que sí tenía eran varios sueldos atrasados. Sus hijos fueron todos soldados rasos, sin privilegios, hasta que hicieron carrera a fuerza de coraje. San Martín contempló a Mercedes. Vio a una niña rica, vestida a la inglesa, enojada pero bien comida, y se dijo que la situación no era la misma. «Sé que cuesta al principio, pero mírate, ya sabes el inglés, ya entiendes cómo funciona. Tú podrás adaptarte de verdad a Europa, serás una verdadera dama». Mercedes no quería adaptarse a Europa ni ser una dama. «A las otras las visitan», dijo al fin. San Martín la miró, pensativo. «Yo vivo en Bruselas, niña. Tuve que tomar un vapor para llegar hasta aquí». Mercedes inclinó la cabeza y posó las manos en el regazo, vencida. San Martín miró por la ventana. Estaba cayendo el crepúsculo. «Por favor, aprovecha el colegio. Hacemos muchos sacrificios para pagártelo. El gobierno del Perú me retiró los sueldos y el Banco de Londres, donde tengo mis ahorros, entró en quiebra». Mercedes reprimió el llanto. Se levantó de la mesa muy digna y dobló la rodilla para saludarlo antes de salir. Pero él la detuvo. Se escarbó un rato los bolsillos del chaleco y al fin sacó una medalla de plata. Se la ofreció a Mercedes. Ella la miró sin tocarla. En la cara tenía grabado un retrato de San Martín. Estaba de perfil, pero era él, con sus patillas largas y su nariz. «¿Es una moneda?», dijo la niña por decir algo. «No, es más bien un homenaje. Majaderías de los hermanos belgas que me creen un gran jefe». Mercedes tomó la medalla. En el reverso podía leerse «Loge la Parfaite Amitié» o «General San Martín, 5825». «Harán algunas en bronce para repartir en Bruselas, pero esta es la primera».
Consérvala para que te acuerdes de mí. Está bien, tatita. Y Mercedes, ella lo miró. Aprende todo lo que puedas. Yo quiero lo mejor para ti. Mercedes puso la mejilla para que la besara y se quedó viendo cómo se iba por la ventana del college, haciéndose chiquito por el camino sembrado de robles. Después fue al dormitorio, tiró la medalla en el fondo del cajón del tocador y lo cerró con llave. Capítulo 12. Los caramelos de melaza. El mes de mayo de 1825 arrancó con unas lluvias pesadas que prometían un verano húmedo. Muchas niñas se quedaron en el internado por el mal estado de los caminos. Minnie tuvo la idea de asaltar las cocinas y preparar caramelos de melaza. Miss Stevenson estaba muy resfriada, así que las dejó hacer a gusto. Las más grandes avivaron el fuego y pusieron a calentar una olla enorme. Justine dio la nota apareciendo con una bolsa de nueces. «Así quedan más crocantes», dijo en inglés. Sus compañeras festejaron la idea y empezaron a derretir miel de caña con agua en la olla, tiznándose hasta las pestañas por el fuerte vapor que emanaba. «¡No la quemen!», observó Justine mientras descascaraba las nueces junto a Mercedes. «Si la quemamos va a quedar del mismo color que ustedes, criollas», les dijo Minnie descaradamente mientras batía la mezcla con un cucharón de madera. «La caña de azúcar viene de América, como nosotras. Si no te gusta, anda a hacer muñequitos de jengibre, estirada», replicó Mercedes. Minnie le sacó la lengua pero no dijo nada. Ahora que Mercedes sabía hablar bien el inglés, era difícil burlarse. Ella tenía celos de la amistad entre Mercedes y Justine. Siempre eran dos para defenderse de los ataques. Aunque hacía lo posible por separarlas, no encontraba un resquicio para quebrar esa unión. Hasta esa tarde de lluvia, mientras chupaban los caramelos duros en la galería. «¿Por qué nunca tenés visita, Mercedes? ¿Sos huérfano o simplemente no te quieren?», empezó Minnie. Mercedes la miró con desprecio. «Mi padre viene, pero vos nunca lo viste». Creo que mentís. Tu padre es una idea tuya, un fantasma. Y el tuyo, Minnie, es un espantapájaros usurero, terció Justine. «Bien que hace negocios con el tuyo, Gorgona», le contestó enojada la inglesa. «Hacer negocios es su trabajo, aunque tenga que codearse con indeseables como tu padre, que les presta plata a los traidores», respondió Justine. «Mi padre tiene una cuenta en el Banco de Londres», dijo Mercedes, desafiante. «Si fuera un fantasma no podría tenerla». Justine la miró preocupada. «Ese banco entró en quiebra». «Sí, pero mi padre...» «Había muchos rebeldes que tenían cuenta en él», siguió Justine. «Ese San Martín, por ejemplo». Mercedes se quedó callada. Justine partió su caramelo enojada. «Se merece la bancarrota, San Martín. Lo único que hizo fue alzar a todos los negros y los indios en América, los puso en contra del rey. Mi padre perdió una hacienda entera por su culpa». Mercedes se puso pálida. «¿Tu padre se fue de América por culpa de San Martín?». Justine tragó con rabia su caramelo. «Ese infame llegó con un ejército y tomó las calles de Lima. Decía que lo hacía en nombre de la libertad. Por fortuna mi padre pudo vender todo y mandarse a mudar antes de que le confiscara sus bienes». «Tu padre era un realista, Justine», dijo Mercedes con un hilo de voz. «¿Y el tuyo no? Mi padre es San Martín». Justine se puso lívida. Le dio un bofetón a Mercedes provocando el murmullo fascinado de las otras y abandonó la galería a todo correr. Minnie tuvo un ataque de tos al ver el inesperado giro que tomaban las cosas. Estaba disfrutándolo mucho. Mercedes aguantó el llanto y pateó la canasta en la que las chicas tenían los caramelos de melaza. Se fue al medio del patio, sin hacerle caso a la lluvia, y se refugió bajo el roble, allí donde habían compartido tantas tardes con su amiga. Las siguientes semanas fueron muy tristes para ella. Justine le retiró el saludo y comenzó a compartir pupitre con Minnie. Cada vez que podía, le hacía burlas y se reía de ella. Mercedes intentó hablarle un día, después de las oraciones de la mañana. «Justina, ¿por qué no dejamos que nuestros padres se arreglen solos? Nosotras teníamos una buena amistad. Yo no soy amiga de ninguna insurgente»,
le replicó ella con odio. Mercedes lo pensó mucho y al fin se animó a escribirle una carta a San Martín. Le pedía simplemente que la sacara del college. No tenía mucha esperanza de que le hiciera caso, pero necesitaba intentarlo. No quería estudiar más allí. No se sentía inglesa y le daba bronca que Justina hablara mal de los peruanos como Eusebio, que estaban felices con San Martín y su revolución. Trató de explicarle a su padre eso que sentía en una carta muy breve para que no la retara por gastar papel. Al fin del trimestre, San Martín llegó al Hampstead College. Fue muy cortés, recibió las felicitaciones por los progresos de Mercedes, pero le avisó a Miss Stevenson que preparara el baúl de la niña porque iba a llevársela con él a Bruselas.